Hola a todos y bienvenidos a su canal Conociéndote Jesús en tu Palabra, donde exploraremos las profundidades de la fe y desentrañaremos los misterios de la Palabra de Dios. Mi nombre es Marisol y hoy tenemos un tema fascinante y a menudo malentendido, que estoy segura que va a dar mucha reflexión. Vamos a hablar sobre un concepto que ha sido fuente de debate y confusión para muchos a lo largo de la historia: la relación entre Dios, las imágenes y la idolatría. La pregunta que nos hacemos hoy es: ¿prohíbe Dios realmente las imágenes? ¿O lo que Él prohíbe son los ídolos? Prepárense, porque vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras para encontrar la respuesta. Desde tiempos inmemoriales, la gente ha buscado la manera de conectar con lo divino, y en muchas culturas y religiones, las imágenes han jugado un papel importante en esta búsqueda. Sin embargo, en el contexto cristiano, a menudo escuchamos la frase: Dios prohíbe las imágenes, o no te harás imágenes. Pero, ¿realmente eso es lo que la Biblia dice? ¿O hay una diferencia importante entre una imagen y un ídolo? Vamos a desglosar esto con la ayuda de la misma Biblia. Empecemos por la cita bíblica más citada cuando se habla de este tema, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 5. Este es parte de los 10 mandamientos, y lo leemos. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Este pasaje parece bastante claro, ¿verdad? No te harás imagen. Sin embargo, es fundamental leer el contexto completo. Y lo que es más importante es entender aquí lo que nos dice el versículo 3. No tendrás otros dioses. La prohibición no es simplemente contra cualquier representación visual, sino contra aquella que se convierte en objetos de adoración en lugar de Dios mismo. La esencia del mandamiento es clara: no adorarás a nada ni a nadie excepto a mí, tu Señor. La prohibición radica en sustituir a Dios por una creación humana, en darle a una imagen la adoración y el honor que solo le pertenece a Dios. Es una advertencia contra la idolatría, no contra la creación artística o representaciones visuales. Para entender esto mejor, veamos que la misma Biblia nos dice o nos da ejemplos donde Dios no solo permite, sino que ordena la creación de imágenes. Si Dios prohibiera absolutamente todas las imágenes, estos ejemplos serían una contradicción inexplicable. Consideramos el siguiente ejemplo, también en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículos del 18 al 20, y leemos las instrucciones de Dios para la construcción del Arca de la Alianza. Y dice así: harás además 2 querubines de oro macizo, que ocuparán los 2 extremos del propiciatorio. El primer querubín irá en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo en el propiciatorio. En sus 2 extremos estarán con las alas extendidas, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y meterás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Aquí el Señor mismo está dando instrucciones específicas para crear imágenes de querubines. Estos no eran ídolos para ser adorados, sino parte de la iconografía sagrada que Él ordenó para el lugar más santo. Su propósito era honrar y glorificar a Dios y recordar la presencia celestial. Otro ejemplo lo vamos a encontrar en el libro de los Números, capítulo 21, versículos del 8 al 9,
donde el pueblo de Israel estaba siendo castigado por su murmuración y serpientes venenosas los mordían. Dios le dijo a Moisés que construyera una serpiente de bronce. Y lo leemos. Dijo Dios a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en el mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. En este caso, Dios ordenó a Moisés crear una imagen de una serpiente de bronce. Esta imagen no fue adorada, sino que sirvió como un instrumento de sanación y fe. Más tarde, la serpiente de bronce fue destruida cuando el pueblo comenzó a adorarla, y esto lo podemos leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4, lo que demuestra que el problema no era la imagen en sí, sino su idolatría. Y dice así: Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los postes sagrados. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nehustán. Uno de los ejemplos más contundentes de que Dios no prohíbe las imágenes es la descripción del templo de Salomón, que construyó para Dios. Este templo no era una estructura simple y austera, sino que estaba ricamente decorada con diversas representaciones visuales, todas ellas bajo la aprobación divina. En primer libro de Reyes, en el capítulo 6, de los versículos del 23 al 29, se describe la creación de los querubines en el lugar santísimo, y dice así: talló en el santuario 2 querubines de madera de acebuche, de 10 codos de altura. Una ala de un querubín medía 5 codos, y 5 codos también la otra ala, 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. El segundo querubín medía también 10 codos. Los 2 querubines tenían las mismas medidas e idéntica forma. Un querubín medía 10 codos de altura y lo mismo el segundo. Colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con una ala y en el centro del templo se tocaban uno al otro, ala con ala. Revistió de oro los querubines. Esculpió todos los muros del templo del santuario y de la nave con bajorrelieves de querubines, palmeras y capullos abiertos. Además de los querubines gigantes en el lugar santísimo, el templo estaba lleno de otras figuras. En el primer libro de Reyes también, en el capítulo 7, en los versículos del 23 al 25, leemos sobre el mar de bronce, una gran pila de agua sostenida por 12 bueyes, y dice así: fabricó el mar de metal fundido, que medía 10 codos de diámetro, 5 de altura y 30 de circunferencia. Debajo del borde había calabaza, todo alrededor que daba vuelta al mar a lo largo de 30 codos, eran 2 filas de calabazas fundidas en una sola pieza. Reposaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Y no solo eso, las paredes y puertas del templo también estaban adornadas. Lo leemos en el mismo libro de los Reyes, en el capítulo 7, del versículo 29 al 36. Se mencionan figuras de leones, bueyes y querubines. Y dice así: sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones, por encima y por debajo de los leones y del toros, había volutas de metal labrado. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce y ejes de bronce. Sus 4 pies tenían asas debajo de la pila y los apliques estaban fundidos. Su boca, desde el interior de las asas hasta arriba, medía 1 codo. La boca redonda tenía un soporte de 1,5 codos, y sobre ella había también esculturas, pero los paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban bajo los paneles y los ejes de las ruedas estaban en la basa. Cada rueda medía 1,5 codos de altura. La forma de las ruedas se parecía a la de la rueda de un carro, y todo era de metal fundido, ejes, llantas, radios y cubos. Los 4 ángulos de cada basa tenían sendas asas,
y la basa formaba un cuerpo con su respectiva asa. En la cima de la basa había un soporte y medio de codo de altura. En la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo, y en la cima de la basa los ejes y el armazón formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras, y volutas alrededor. Estos pasajes son irrefutables. El propio templo de Dios, el lugar central de adoración del Antiguo Testamento, estaba lleno de imágenes. Estas imágenes no eran adoradas, eran parte de la belleza arquitectónica y simbólica que glorificaba a Dios y recordaba elementos de su creación y su presencia. Estos ejemplos nos muestran que la distinción importante no es entre tener imágenes o no tenerlas, sino entre adorar imágenes y usar imágenes como ayuda para la adoración de Dios. Las imágenes son unas herramientas, no dioses, son representaciones que pueden ayudarnos a recordar la fe, la historia sagrada o las personas santas que nos precedieron. Piensen en las fotografías de sus seres queridos. Las miramos con afecto, nos traen recuerdos y nos conectamos emocionalmente con esas personas. Pero nadie querría esa fotografía más que a la persona real, ¿verdad? De la misma manera, las imágenes religiosas pueden ser puntos de referencia, recordatorios tangibles de lo invisible, sin convertirse en objetos de adoración idolátrica. La Biblia es muy clara al condenar la idolatría, la cual implica atribuir divinidad a cosas hechas por manos humanas o a elementos de la creación. Veamos algunas citas más específicas sobre la naturaleza de los ídolos. En el Salmo 115, de los versículos del 4 al 7, se describen a los ídolos y su inutilidad. Y dice así: plata y oro son sus ídolos, obra de las manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz. Este pasaje subraya que los ídolos carecen de vida y poder, lo que los hace indignos de adoración. También vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 44, versículos del 9 al 10, y nos vamos al 16 y 17. Y nos muestra la inutilidad de fabricar y adorar ídolos. Y dice así: escultores de ídolos, todos ellos son vacuidad, de nada sirven sus obras más estimadas. Sus testigos nada ven y nada saben, y por eso quedarán abochornados. ¿Quién modela un dios o funde un ídolo sin esperar una ganancia? Quema uno la mitad, asa carne sobre las brasas y come del asado, hasta hartarse. También se calienta y dice: ¡ah! ¿Cómo me caliento mientras contemplo el resplandor? Y con el resto hace un dios, su ídolo. Ante él que se inclina, le adora y le suplica diciendo: sálvame pues, tú eres mi Dios. Y revisamos en la Sagrada Escritura, la palabra Dios está con minúscula. Esto quiere decir que está hablando de los ídolos, de esos dioses que los seres humanos nos podemos fabricar, pero que de nada sirven. Este pasaje de Isaías es sarcástico y poderoso, mostrando la absurda inconsistencia de adorar algo de la misma madera que se usa para el fuego. La verdadera idolatría, mis queridos hermanos, la idolatría es poner cualquier cosa o persona en el lugar que solo le corresponde a Dios en nuestras vidas. Puede ser el dinero, el poder, la fama, el placer, incluso una ideología. Si algo se convierte en el centro de nuestra devoción y la fuente de nuestra seguridad, desplazando a Dios, entonces estamos cometiendo idolatría. En el Nuevo Testamento, aunque no hay mandatos específicos sobre la creación de imágenes, el enfoque sigue siendo la adoración a Dios en espíritu y en verdad, y la advertencia contra la idolatría. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 21, nos dice así: hijos míos, guardaos de los ídolos. Esta es una advertencia contra la idolatría en su sentido más amplio, incluyendo la adoración de dioses falsos o de cualquier cosa que usurpe el lugar de Dios en nuestros corazones. El énfasis no está en las imágenes en sí,
sino en la inclinación del corazón humano hacia la adoración de lo creado y no del Creador. El apóstol Pablo también advierte contra la idolatría en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 14. Y nos pasamos al versículo 19 y 20, y dice así: por eso, queridos, huid de la idolatría. Y vamos al versículo 19 y 20. No pensáis que estoy insinuando que lo inmolado a los ídolos es algo, o que los ídolos son algo, pues lo que inmolan a los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Pablo deja claro que la adoración a ídolos es una forma de rendir culto a entidades demoníacas, no al Dios verdadero. Entonces, para resumir, Dios prohíbe la idolatría, es decir, adorar y honrar una imagen o cualquier otra cosa como si fuera Dios mismo. Dios ha ordenado o permitido la creación de imágenes con propósitos específicos dentro del culto y la narrativa sagrada, como los querubines en el arca, la serpiente de bronce o las numerosas figuras en el templo de Salomón. Estas no eran para ser adoradas, sino para servir a un propósito divino. El problema surge cuando una imagen deja de ser un recordatorio o una ayuda y se convierte en el objeto mismo de la adoración, desviando la gloria que solo le pertenece a Dios. Es importante que como creyentes seamos discernidores y no caigamos en la trampa de malinterpretar la palabra de Dios. Las imágenes pueden ser herramientas poderosas para la evangelización y la enseñanza y la devoción, siempre y cuando su uso esté alimentado con el primer mandamiento: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. No adoramos la madera, el mármol, el lienzo o el metal. Adoramos al Dios vivo y verdadero, que estas imágenes nos ayudan a contemplar y recordar. Que nuestras imágenes nos eleven la mente y el corazón hacia el Creador y que nunca se conviertan en sustitutos de Él. Espero que esta reflexión les haya sido de gran ayuda para comprender mejor este tema. La fe verdadera se basa en una relación íntima y personal con Dios, y cualquier cosa que nos acerque a Él de manera legítima, sin usurpar su lugar, es bienvenida. Si tienen algunas preguntas o comentarios, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Gracias por acompañarme en Conociéndote Jesús por tu palabra. Mi nombre es Marisol y los espero próximamente en otro tema. Que Dios los bendiga.